Pues me llamo Lucía Hernández Vázquez, originaria del municipio de Bustán, en una comunidad que se llama Lázaro Cárdenas Chilil, conocido más como Chilil, y tengo 26 años de edad y soy hablante de tzotzil. En mi comunidad empecé, pues estudié la primaria, ahí toda la primaria desde que son 6 años. Pues yo me lo había imaginado San Cristóbal algo bonito, que iba como a salir de muchas cosas, pensé que no iba yo a sufrir, entonces cuando estaba yo en quinto grado yo sí quería como venir a estudiar acá y venir a trabajar, ¿no? Entonces pues terminando la primaria, pues ya me era un hermano que él ya conocía a San Cristóbal y todo, entonces ya me dijo que viniera yo a estudiar aquí la secundaria, ¿no? Entonces yo dije que sí, ¿no? Porque también, pues dije está bien porque la comunidad también solo hay una telesecundaria, pero también contaban que no era bueno tanto estudiar porque la mayor parte de los chicos andaban fuera del salón, ¿no? Entonces dije, pues yo sí quiero como prepararme más y aparte porque también con el sueño de ayudar a mis papás, porque igual había mucha necesidad, ¿no? En la casa, se enfermaba mucho mi mamá, un hermano y mi abuelita. Entonces, pues dije, no quiero ser como independiente, ¿no? Entonces ya vine aquí a estudiar la secundaria, pues igual me costó mucho porque en ese tiempo pues no sabía hablar bien el español. Y pues era como pocas, o sea, sí entendía algunas cosas, pero no sabía cómo responderlas y cuando participaban en el salón como que me quedaban viendo raro porque decía una y otra cosa. Entonces como que me fue como bajando la autoestima, ¿no? En ese sentido, y pues ya no quería participar, ¿no? Ya fue que fue como poco a poco fui aprendiendo un poco. Pero también como mi participación como que lo sentía yo, pues no quería participar porque tenía miedo que dirían o que pensaban, porque a veces la mayor parte de aquí eran como ladinos, ¿no? Que estaban en esa secundaria, entonces pues no, como que no me senté yo con la confianza de hablar, ¿no? Porque realmente sí, como que a veces sí se reían de mí, entonces cuando yo hablaba, entonces fue eso. Y pues ya en la prepa, pues ya era un poco diferente, entonces ahí pues, como que podía hablar más porque había como más, también venían alumnos de otras comunidades, ¿no? Entonces ya como que teníamos como casi el mismo contexto cultural de decir, ¿no? Porque venían de otras comunidades también y hay pocos que también llegan como que son de aquí, de San Cristóbal, entonces como que era más diferente, ¿no? Y pues llegué toda mi vida como que también he estado trabajando de empleada doméstica, ¿no? También en vacaciones a veces trabajar en un restaurante y pues la mayor parte he trabajado más que empleada doméstica y pues hasta que llegué a la universidad también y pues también una parte también pues creo que por eso la empleada doméstica pues me ha permitido también terminar la escuela, ¿no? Porque también creo que también fue como un empuje para mí porque hay cosas que me pasaban, entonces dije pues no, que te quiero superarme, quiero saber leer más, quiero aprender para saber defenderme, ¿no? Y buscar como pues en ese tiempo cuando estaba yo en secundaria, pues no sabía si había derechos laborales sobre la empleada doméstica. Y ya fue como a la universidad de que pues no sabía qué hacer como mi investigación de tesis, pues fue como escribir mi historia de vida entonces dije pues este es un problema también tanto a mí, no tanto, y entonces yo como fui platicando con unas compañeras, amigas de la comunidad, ¿no? Entonces conversábamos, porque en un principio pensé que solo me pasaba esta situación de carga de trabajo, o pues que no me pagaban bien, que sufría acoso sexual, pensé que solo me pasaba a mí, entonces pues cuando platicamos con una de mis amigas, me decía que también le pasaba, que le despedían porque no le hizo caso al chico, el gerente, entonces entonces dije pues no, pues entonces hay que como saber, dar a saber esto, ya fue que como mi test, pues ya fue que inicié esto, ¿no? Y ya fue entonces empecé como a problematizar este problema sobre empleada doméstica, pues hablar sobre las mujeres que somos migrantes y pues
contar un poco la experiencia de ellas y pues más que nada también visualizar esa problemática.